Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy estoy queriendo eh, traerle un pasaje y hablarle algo importante que el apóstol Juan está queriendo expresar en su carta primera, en su epístola primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y quisiera que podamos de alguna manera interpretar las palabras del apóstol Juan, que tiene relación a lo que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros, por su iglesia. Y dice de esta manera: 1 Juan capítulo 2, verso 1: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjense cómo el apóstol Juan se refiere a sus oyentes, que son sus discípulos. Los menciona como diciendo, hijitos míos. Esto tiene una cualidad amorosa, un sentido de ternura. ¿Y por qué les menciona como hijitos míos? Por el solo hecho de que está hablando a personas que han nacido de nuevo, pero recientemente, es decir, que son niños espirituales, personas, individuos, una iglesia que ha conocido a Cristo hace relativamente poco tiempo. Y les escribe estas cosas con el objetivo de que no pequen. Esto entre palabra, entre dicho, está diciendo que el cristiano nacido de nuevo, es decir, la persona nacida de nuevo, el cristiano verdadero, no importa el tiempo que esté en Cristo, puede decidir o debe decidir no pecar de ninguna manera. Ahora bien, si alguno hubiere pecado, es decir, si alguna de las personas de estos individuos que son cristianos recién nacidos ha cometido algún tipo de pecado, hay una solución. ¿Cuál? Que tenemos un abogado. ¿Y quién es ese? Jesucristo el justo. Y fíjense cómo plantea el apóstol Juan que es un abogado. El abogado, la función del abogado es el de defender o de representar legalmente ante un tribunal. Nuestro tribunal sería el Padre, porque dice, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Fíjense que menciona la palabra justo. Jesucristo es justo. Pero lo más tremendo y significante, que esto es una revelación, de que abogado significa en griego, o la palabra que se usa en griego es paracleto. Paracleto es el consolador. Y que Juan mismo menciona anteriormente en la epístola, en el Evangelio según San Juan, al paracleto, al consolador. ¿De quién está hablando ahí? Cuando Jesús menciona de que él se tenía que ir, era necesario que se tenía que ir para enviarle al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu de Cristo, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Es decir, que el abogado es el Espíritu de Cristo. Es Cristo el justo. El Espíritu Santo delante del Padre, abogando defendiéndonos, dando la cara por nosotros. Qué tremendo esto lo que está diciendo aquel apóstol Juan. Y también plantea de que Cristo, el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él
y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa qué? La propiciación es la expiación, es el acto mismo de pagar la deuda. Nuestros pecados son una deuda. ¿Y a quién teníamos que pagarle? A Dios. ¿Y qué hace Cristo? En Filipenses lo vemos bien a eso. Dios haciéndose hombre para pagar esa deuda, para redimirnos. La redención de nuestros pecados es el perdonar el pecado, es el pagar la deuda. Cristo lo hizo. Pero tremendo esto, porque no es solamente la propiciación, esta acción de pagar la deuda de nuestros pecados, sino, acá hay algo significativo, es la propiciación por los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad. Esto es tremendo, no solamente paga la deuda por nosotros, que le conocemos, sino de toda la humanidad, de todas las personas. Y fíjense cómo da un giro rotundo acá el apóstol Juan, cuando dice que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Verso 3. ¿En qué cosa sabemos que le conocemos a Dios? Que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Es decir, que el conocimiento de Dios implica guardar los mandamientos de Dios. Conocimiento y guardar. Cuando yo digo que le conozco es porque guardo los mandamientos. Y fíjense cómo el apóstol Juan como que apunta a un individuo que dice determinada confesión o declaración. Fíjense lo que dice en el verso 4. El que dice, allá le está hablando a alguien, el que dice, yo le conozco, y no guarda los mandamientos de Dios, fíjense qué declaración tan fuerte, tan abrumadora de parte del apóstol Juan. La persona que dice que le conoce pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense cómo en los evangelios Jesús declara que Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Jesús está declarando que Él es la verdad. Y fíjense cómo el apóstol Juan acá plantea de que la verdad no está en ese individuo que hace esta declaratoria. Yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad, Cristo es la verdad, no está en él. Qué tremendo, ¿eh? Y el verso 5, miren cómo ataca el apóstol Juan. Pero el que guarda la palabra, ¿qué significa guardar la palabra o su palabra? La palabra de Dios. ¿Qué es guardar? Guardar es practicar, es poner por obra, es cumplir u obedecer lo que Dios está mandando, pero no por obligación, sino una rendición de su voluntad, de la voluntad de uno. Yo decido voluntariamente obedecer los mandatos de Dios, es decir, hacerle caso, obediencia. Eso es guardar la palabra de Dios, es guardar su palabra. Pero el que guarda su palabra, verso 5, en este, ya está hablando nuevamente de un individuo, en este verdaderamente, vuelve a repetir la idea de verdad. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y de nuevo, fíjense cómo hace. La verdad está en Él y en este está en Dios. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, el amor de Dios se ha perfeccionado en este individuo. ¿Y qué es perfección? La palabra en griego acá es teleiotes. Eso significa que Dios hace completo, lo termina, hace maduro. Y cuando tiene relación al amor, a que el amor se ha perfeccionado, está diciendo que hay una relación íntima, Dios con el individuo y Dios. Es decir, que acá está encerrando en esta palabra el amor perfecto se ha perfeccionado, el amor de Dios se ha perfeccionado en este individuo. Es que Dios está siendo completo en él y el individuo está siendo completo en Dios. Dios está en mí, yo estoy en Dios. Hay una relación íntima, una relación de padre a hijo, de hijo a padre.
por cuanto yo me acerco a mi Padre Celestial, que Él es santo. No menciona a Juan que Dios es santo, no lo menciona, pero está implícitamente. Cuando yo me acerco a Dios, Dios me santifica a mí. Y fíjense cómo cierra el apóstol Juan y dice, el que dice, nuevamente se está refiriendo a un individuo, el que dice que permanece en él, hay un estado de permanencia, un estado, está hablando de un estado de estar en Cristo. Y ser hallado en él, menciona el apóstol Pablo en Filipenses, y ser hallado en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No tan solamente es conocer a Dios, no tan solamente es conocer a Cristo Jesús, al Dios Padre, sino es andar como anduvo Cristo. Y esto es el guardar sus mandamientos, que es el primer y gran mandamiento es: ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, con todo lo que tenés, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una relación vertical, íntima con el Espíritu Santo, y es una relación horizontal con la iglesia, una relación horizontal, una muy buena relación en amor con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos físicos, con tus familiares, y también con la congregación, con la comunidad donde vos estás insertado. Dios te bendiga grandemente.